Jueces capítulo 19. En esos días Israel no tenía rey. Hubo un hombre de la tribu de Leví que vivía en un lugar remoto de la zona montañosa de Efraín. Cierto día se llevó a su casa una mujer de Belén de Judá para que fuera su concubina. Pero ella se enojó con él y volvió a la casa de su padre en Belén. Unos 4 meses después, su marido viajó a Belén para hablar personalmente con ella y convencerla de que regresara. Llevó consigo a un siervo y a un par de burros. Cuando llegó a la casa del padre, éste lo vio y le dio la bienvenida. Su suegro, el padre de la joven, insistió en que se quedara por un tiempo, así que pasó allí 3 días, comiendo, bebiendo y durmiendo. Al 4.º día, el hombre se levantó temprano y estaba listo para partir. Pero el padre de la joven le dijo a su yerno: «Come algo antes de irte». Así que los 2 hombres se sentaron a comer y a beber juntos. Luego el padre de la joven le dijo: «Quédate, por favor, otra noche y diviértete». El hombre se levantó para irse, pero su suegro siguió insistiendo en que se quedara. Así que al final cedió y pasó allí otra noche. A la mañana del 5.º día el hombre se levantó temprano nuevamente, listo para partir. Pero una vez más el padre de la joven le dijo: «Come algo, después podrás irte esta tarde». Así que se pasaron otro día de festejo. Más tarde, mientras el hombre, su concubina y el siervo se preparaban para marcharse, el suegro le dijo: «Mira, está atardeciendo, quédate esta noche y diviértete. Mañana podrás levantarte temprano y marcharte». Pero esta vez el hombre estaba decidido a irse, así que tomó a sus 2 burros ensillados y a su concubina y se dirigió a Jebús, es decir, a Jerusalén. Ya era tarde cuando se acercaron a Jebús y el siervo le dijo: «Paremos en esta ciudad jebusea y pasemos aquí la noche». «No», le dijo su amo, «no podemos quedarnos en esta ciudad extranjera donde no hay israelitas. Seguiremos en cambio hasta Gibeá. Vamos, tratemos de llegar hasta Gibeá o Ramá y pasaremos la noche en una de esas ciudades». Así que siguieron adelante. El sol se ponía cuando llegaron a Gibeá, una ciudad situada en Benjamín, y se detuvieron allí para pasar la noche. Descansaron en la plaza de la ciudad, pero nadie los invitó a su casa para pasar la noche. Esa noche un anciano regresaba a su hogar después del trabajo en los campos. Era de la zona montañosa de Efraín, pero vivía en Gibeá, donde la gente era de la tribu de Benjamín. Cuando vio a los viajeros sentados en la plaza de la ciudad, les preguntó de dónde venían y hacia dónde iban. «Regresamos de Belén, en Judá», le contestó el hombre, «y vamos hacia una zona remota de la región montañosa de Efraín, donde yo vivo. Viajé a Belén y ahora voy de regreso a mi hogar, pero nadie nos ha invitado a su casa a pasar la noche. Aunque traemos todo lo que necesitamos, tenemos paja y forraje para nuestros burros y bastante pan y vino para nosotros». «Serán bienvenidos en mi casa», les dijo el anciano. «Yo les daré lo que pudiera faltarles, pero no se les ocurra pasar la noche en la plaza». Entonces los llevó a su casa y dio alimento a los burros después de lavarse los pies. Comieron y bebieron juntos. Mientras disfrutaban el momento, un grupo de alborotadores de la ciudad rodeó la casa. Comenzaron a golpear la puerta y a gritarle al anciano: «Saca al hombre que se hospeda contigo para que podamos tener sexo con él». Entonces el anciano salió para hablar con ellos. «No, hermanos míos, no hagan algo tan perverso, pues este hombre es huésped en mi casa y semejante acto sería vergonzoso. Miren, llévense a mi hija virgen y a la concubina de este hombre. Yo se la sacaré y ustedes podrán abusar de ellas y hacerle lo que quieran, pero no cometan semejante vergüenza contra este hombre». Sin embargo, ellos no le hicieron caso. Entonces el levita tomó a su concubina y la empujó por la puerta. Los hombres de la ciudad abusaron de ella toda la noche, violándola uno por uno hasta la mañana. Finalmente, al amanecer, la soltaron. Cuando ya amanecía, la mujer regresó a la casa donde estaba hospedado su esposo y se desplomó en la puerta de la casa y permaneció allí hasta que hubo luz. Cuando su esposo abrió la puerta para salir allí, encontró a su concubina tirada con las manos en el umbral.
Levántate, vamos, le dijo, pero no hubo respuesta. Entonces subió el cuerpo de la mujer a su burro y se la llevó a su casa. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y cortó el cuerpo de su concubina en 12 pedazos. Después envió un pedazo a cada tribu por todo el territorio de Israel. Todos los que lo veían exclamaban: en todo este tiempo desde que Israel salió de Egipto, nunca se había cometido un crimen tan horrible. Pensémoslo bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién lo denunciará? Lo que significa no había rey en Israel es más que la ausencia de un monarca político. También significaba que ellos se rehusaban a reconocer el liderazgo de Dios sobre ellos. Lo que se desarrolla en el resto de este capítulo es tan desagradable que el comentarista recomienda que no se lea. La concubina del levita era reconocida como su compañera legal, pero ella no tenía el mismo estatus como lo tiene la esposa en el hogar o en la sociedad. En este sentido, una concubina era una amante legal. Muchos hombres prominentes del Antiguo Testamento tuvieron concubinas, y viéndole el padre de la joven salió a recibirle gozoso. Quizás el padre estaba gozoso al ver al levita y a su hija juntos otra vez. O quizás el padre simplemente estaba gozoso de tener a su hija de nuevo en casa. Esta porción explica el por qué el levita y su concubina fueron retrasados en Belén, en la casa del padre de la concubina. Él tenía la intención de irse en el cuarto día, pero fue persuadido a quedarse una noche más. El levita y su concubina consideraban a una ciudad pagana como peligrosa. Ellos, por lo tanto, fueron a Gabaá, una ciudad de Israel, porque pensaron que estarían más seguros allí. La única persona que le extendió hospitalidad al levita y su concubina fue un hombre de su propia región. Ninguno de los nativos del pueblo de Gabaá tuvieron preocupación por los extraños en medio de ellos. Cuando se habla de que rodearon la casa y golpearon la puerta, vemos que esto indica que hubo un sonido de golpe que se iba incrementando. Esto para nada era una petición amable o casual. Saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Su petición fue la misma hecha por los homosexuales que rodeaban la casa de Lot en Sodoma. La ilustración era clara. Durante el tiempo de los jueces, Israel era tan malo como Sodoma y Gomorra. Aunque los hombres pervertidos de Gabaá eran claramente culpables, también lo eran el levita y el hospedador de la casa. Ellos claramente debieron estar dispuestos de sacrificarse a sí mismos antes de sus hijas y compañeras. Cada persona en este drama sórdido eran culpables, excepto, está claro, la misma concubina. Los hombres inicuos de Gabaá, quienes eran más como hombres de Sodoma y Gomorra que hombres de Israel, el amo de la casa, quien estaba dispuesto a sacrificar su propia hija, el levita, a quien no le importaba su concubina. Uno podría darse cuenta fácilmente el por qué la concubina dejó a su marido en primer lugar. Ella fue virtualmente sacrificada para salvar sus pellejos, mientras los hombres abusaron de ella toda la noche. Sobre los hombres de Gabaá. Siglos después, Israel aún recordaba el crimen en Gabaá y lo utilizó como ejemplo de iniquidad. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaá. Oseas 9:9. Desde los días de Gabaá has pecado, oh Israel. Oseas 10:9.